Rafael, no vamos a hablar de eso mañana, vamos a hablar ya y ya lo iba a interrumpir porque precisamente tenemos a un invitado sobre ese tema de esa carta y es que Noticias RCN conoció la carta firmada y RCN Mundo también por una decena de bloques de paramilitares que ofrecen detener acciones terroristas, están, pues es decir, están como buscando una negociación, Jesús. Una carta firmada el pasado 19 de julio y dirigida a Gustavo Petro, Francia Márquez y Álvaro Leiva, donde le ofrecen al gobierno electo un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto. Pues Mauricio Collazos nos tiene un invitado protagonista con este tema, Mauricio. Sí, porque otra de las personas a las cuales le llegó esta carta, porque son muchas, es Daniel Ernesto Prado, es el abogado defensor de derechos humanos. ¿Y en qué contexto le llega precisamente esta carta? Porque incluso conocemos que usted sostuvo, digamos, un encuentro, algún diálogo con Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, quien también firma esta misiva. Sí, señor, así es. Me consultó sobre algunos temas de paz, pero en sí sobre el contenido de la carta lo conocí ayer, me fue remitido. ¿Cuáles son, en consecuencia, abogado Daniel Ernesto Prado, las condiciones que pondrían eventualmente miembros de estos grupos ilegales, el Clan del Golfo, grupos de exparamilitares, para eventualmente entrar en una conversación con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro y allanar el camino a una eventual, ¿qué sería? ¿Desmovilización, entrega? ¿Cuál sería la palabra? ¿Cuál sería la propuesta? Y la desconozco. No sé cuáles serán las condiciones que vayan a colocar. Conozco ese documento que ustedes conocen, porque me llegó ayer. ¿Sí? De resto no sé a qué aspiran las personas que firman esa carta respecto al nuevo gobierno. Sí, doctor, pero como le insisto, ¿en qué términos se dio, por ejemplo, ese diálogo previo con alias Gordolindo? No, me contactó simplemente y me preguntó qué pensaba yo sobre diferentes temas de paz, estuvimos conversando. Me comentó pues que el proceso de justicia y paz, ellos consideran que es un proceso frustrado, que no se contó la verdad, que se hicieron muchas cosas para que el paramilitarismo no asumiera la responsabilidad que tenía que asumir en su totalidad todas las personas que tuvieron que ver con este fenómeno, y por lo tanto ellos me decían, bueno, él decía, bueno, que hay gente que quiere hablar, que quiere entregar cosas, que quiere decir mil cosas que no dijeron en su momento, y bueno, eso. Abogado, ¿usted ya habló con el presidente electo Gustavo Petro? No, yo conocí la carta ayer, ¿sí? Y creo que no es materia de hablar con él, es una persona que yo conozco porque fui su abogado, pero no ha sido materia de conversación. Sí, abogado, pero llama mucho la atención que en la carta sí se habla de algunas especies de condicionamientos, como por ejemplo la no extradición. Debería pensarse, con base en su experiencia, en esos diálogos que de una u otra manera, digamos, ha sostenido, en no hablar, digamos, por ejemplo, de la posibilidad de una no extradición, digamos, para eventualmente lograr acercamientos con este tipo de grupos. Yo creo que lo que están planteando allí, desde mi punto de vista, es que no se priorice la extradición, sino que se priorice el derecho que tiene el pueblo colombiano a conocer la verdad de las acciones ilegales en que incurren estas personas que están ligadas o bien al narcotráfico o al narcoparamilitarismo. Creo que específicamente al narcoparamilitarismo. Es que primero se le dé prioridad a la justicia colombiana, que sea la justicia colombiana la que primero investigue los hechos que suceden acá, y posteriormente, si tienen delitos o han sido pedidos en extradición, pues sean enviados. Abogado, ¿cree usted que esa propuesta o eso que dijo el presidente electo Gustavo Petro en su momento en campaña sobre el perdón social por un lado y por el otro también incluso una JEP especial para narcotraficantes caló y eso podría ser la génesis de estos anuncios que están haciendo? Ellos en sí han considerado el discurso y las entrevistas que ha dado el presidente electo para... los ha llenado en cierta medida de ilusión, de esperanza de que puedan contar
Y fundamentalmente ellos dicen, mire, hay muchas cosas de la violencia en Colombia que no se saben. Hay muchas personas que fueron asesinadas, que fueron desaparecidas, se sabe dónde están, esa verdad no se ha aportado, la queremos aportar, queremos contarle al país la verdad para que haya una reconciliación. Como la verdad como elemento fundamental de la reconciliación entre los colombianos. No solamente la verdad de ellos, se plantea la posibilidad de que los colombianos que han tenido que ver con el tema de violencia le cuenten la verdad al país de cuáles fueron sus relaciones con estos hechos, de los diferentes sectores. Ahora, llama la atención también, abogado, un par de frases del nuevo presidente del Congreso, Roy Barreras, cuando habló precisamente que el Congreso que entra, el que ya se posesionó, y cito entre comillas, les dará una oportunidad a los violentos, en algunos casos a través de las adecuaciones necesarias en el sistema de justicia transicional y en otros a través de disposiciones normativas que faciliten su sometimiento a la justicia ordinaria. Esto repite un escenario de hace unos años, cuando primero el Congreso se movió para facilitar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y luego sí se dio como tal el proceso. O sea, hay piezas que empiezan a cuajar en el sentido de que esta carta podría tener relación con eso que dijo Roy Barreras. ¿O usted qué opina? No, yo lo desconozco. Primero que desconozco qué dijo Roy Barreras el día de ayer y no tengo nada que decir porque desconozco cualquier relación que esa carta pueda tener con lo que haya manifestado el senador. Bueno, y llama la atención, yo sí quisiera hacerle, digamos, una final, y es que tanto alias Macaco como alias Gordolindo ya tuvieron su oportunidad en su momento a través de la Ley de Justicia y Paz. Decir la verdad. Exactamente, incluso muchos de ellos ya fueron excluidos, atendiendo que no repararon a las víctimas, y se demostró por parte de la Corte Suprema de Justicia que habían sido, digamos, eran narcos principalmente y financiadores de los grupos paramilitares. ¿No sería simplemente felicitar, saludar y darle casi que un espaldarazo a aquellos que no le cumplió en su momento la justicia con este tipo de propuestas? Mire, ellos y Gordolindo plantea que ese proceso es un proceso frustrado, el proceso de justicia y paz, que no había una real voluntad por parte del Estado para que ellos contaran la verdad, por eso fueron extraditados, por eso fueron amenazados, ¿sí? Por eso sus familiares también tuvieron que salir del país, que allí realmente no había una voluntad del Estado para que se contara la verdad. Y les voy a colocar un ejemplo que conocí, y es el ejemplo del grupo paramilitar de la escopeta. Si ustedes averiguaran cuántas personas de ese grupo paramilitar contaron verdad, se van a encontrar con que ninguna persona, fueron asesinados la mayoría de sus miembros para que no contaran la verdad. ¿Sí? Y así pasó con cualquier cantidad de gente. Hay personas que fueron excluidas de justicia y paz para que no contaran la verdad. Entonces, si eso no cumplió con su función, yo creo que un nuevo gobierno podría explorar la posibilidad de que si ellos realmente van a contar hechos que se puedan probar, se abra la puerta para que puedan contarlo. Y específicamente hablo de los hechos de violencia, las personas que están en fosas comunes. Hay unos dolores de unas madres, de unos familiares esperando que sus hijos regresen a casa y ellos saben dónde están esos cuerpos. Sí. No tuvieron la oportunidad en Justicia y Paz de entregarlos, porque no se dieron las condiciones, porque se les amenazó. El mismo señor Mancuso ha contado cómo fue víctima de amenazas cada vez que iba a hablar. Entonces, le agradecemos, abogado. Un nuevo gobierno. Muchas gracias, abogado Daniel Ernesto Prado. Abogado, gracias por estar con nosotros. Buen día. Bueno, que esté muy bien. Creo que ahí esa pregunta que hacía Mauricio Collazos a este defensor de derechos, que no me queda muy claro el papel de él un poco en esto, que creo que ahorita puede aclararnos ustedes o Mauricio, y no me queda claro el papel del abogado, digamos, de este señor de derechos humanos, y dos, sí, es clave tener la verdad, eso es lo que queremos todos los colombianos, pero me parece que desconocer que sí hubo verdades y que sí se dijeron cosas, como periodistas cubrimos muchas veces esas versiones libres de los paramilitares donde contaban, donde daban ubicaciones de fosas comunes. Como periodistas tuvimos incluso el dolor de ir incluso a ver exhumaciones de fosas comunes, entonces creo que es importante lo de la verdad, pero ahí lo dijo, están ilusionados con el perdón social, ilusionados con el tema de la no extradición. No, pero es importante de todas formas destacar que tiene una
amplia trayectoria, por lo menos en el caso como defensor de derechos humanos. También es cierto que en su oportunidad manejó varios procesos en los cuales estuvo ante la justicia el hoy presidente electo Gustavo Petro. O sea, le envían la carta como para hacer un puente. Sí, pero de todas formas, es claro, esta carta le llegó a muchas personas, ya lo decíamos, a la propia vicepresidenta electa Francia Márquez, al canciller Álvaro Leiva, que en otras ocasiones también le han dirigido cartas en igual sentido, y como a él, a muchos otros, solo que él tiene obviamente una cercanía muy estrecha con el actual gobierno. Y él también es defensor de las víctimas en el caso de los 12 apóstoles que involucra al hermano del presidente Álvaro Uribe. Él es el abogado de las víctimas en ese proceso. Exacto.